¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Continuando un poco con las otras clases audiovisuales de traumatología y ortopedia. Como estaba hablando de los esguinces, vamos a hablar sobre su definición, clasificación y métodos de tratamiento, ¿verdad? Son lesiones bastante comunes en nuestra urgencia, vemos muy a diario. Es una torcedura articular traumática que se origina por una distensión o una rotura completa de los tejidos conectivos que estabilizan habitualmente una articulación. Cuando una articulación es forzada más allá de sus límites anatómicos normales, se originan habitualmente sobredistensión, ¿verdad? Cambios adversos en los tejidos que puede distender y desgarrar el tejido, ¿verdad? En ocasiones, habitualmente los ligamentos pueden arrancarse de sus inserciones óseas y los tendones también pueden verse afectados en forma secundaria, ¿verdad? Por eso es importante entender un poco las funciones que tienen estos ligamentos en cada articulación, ¿verdad? Sobre todo estabilizar los extremos articulares, guiarlos, facilitar la información propioceptiva, ¿verdad? O sea, cuando hay una distensión exagerada provoca dolor, entonces así el ser humano es capaz de evitar movimientos que pueden estar lesionando la articulación, ¿verdad? O presiones exageradas, por ejemplo, cambios de movimientos bruscos, ¿verdad? La mayor parte de los ligamentos son extraarticulares, están envueltos y mantienen continuidad con los otros tejidos, ¿verdad? Los ligamentos intracapsulares, como los ligamentos cruzados de la rodilla, están cubiertos en todo su perímetro por un tejido sinovial, una cápsula, ¿verdad? Habitualmente tiene una especie de líquido dentro que permite el movimiento y la fricción, ¿verdad? Esas cápsulas también en forma patológica se pueden llenar de cualquier contenido. Esto puede provocar molestias, lesiones, ¿verdad? O incluso sangre, ¿verdad? Eh, Están constituidos por haces de tipo colágeno tipo 1 en el 70% de los casos, por fibras de elastina en 1%, matriz extracelular y un escaso número de células de tipo fibroblástico, ¿verdad? Eh, Determinados factores influyen en las propiedades biomecánicas de los ligamentos, ¿verdad? Por ejemplo, la edad avanzada, mayor rigidez, a mayor velocidad, mayor rigidez. Los ligamentos son estructuras viscoelásticas. La deformidad de ellos producida por una tensión depende muchas veces de la magnitud y el tiempo de aplicación. La clasificación, dependiendo del alcance de la lesión, se clasifican en primer grado, segundo grado y de tercer grado, ¿verdad? Las de primer grado, caracterizado principalmente por dolor moderado, una escasa inflamación y hay todavía una movilidad, ¿verdad? En este caso decimos que la lesión de las fibras puede alcanzar hasta más del 5%. Las de grado 2, hay dolor, hay una pérdida ya moderada de la función, hay inflamación y a veces inestabilidad ligera, ¿verdad? Entre el 40 al 50% de las fibras ya se pueden ver afectadas, ¿verdad? En el grado 3, muy doloroso, ya la inflamación es bastante importante, la tumefacción de la zona puede ser bastante importante, con dolor, calor, inestabilidad manifiesta, hay una pérdida importante en la movilidad, en la función de la articulación, y la rotura de los ligamentos puede ser una rotura completa, ¿verdad? Una comparativa un poco sobre la clasificación de los esguinces, el mecanismo en el grado 1 es simple, habitualmente en el grado 2 ya encontramos una lesión un poco más violenta y los de grado 3 donde hay una grave lesión son habitualmente a consecuencia de traumatismo por arrollamiento o traumatismo deportivo. En la anatomía patológica hay una rotura de algunas fibras muy pequeñas, habitualmente un poco por encima del 5%, más o menos, grado 1, pero en el grado 2 ya tenemos una rotura casi completa de espesor del ligamento y parcial en su extensión, ¿verdad? Pues entre el 10 al 15%. En cambio, en el grado 3 tenemos una rotura completa, ya en el espesor del ligamento y total en su extensión. El dolor puede ser puntual leve o difuso a moderado y extenso a grave de acuerdo a el tipo de lesión, ¿verdad? En las esguinces leves habitualmente encontramos una tumefacción un poco dolorosa, no muy
visible, pero ya en el grado 2 ya hay una hinchazón, un edema, y en el grado 3 puede haber incluso hematoma y importante derrame intraarticular, ¿verdad? En los grados 1 y 2 no hay inestabilidad y en los grados 3 sí ya encontramos mucha inestabilidad, ¿verdad? Es imposible prácticamente deambular, ¿verdad? En la sangre, en el líquido sinovial, se acumulan habitualmente, pueden producir una inflamación articular, puede aumentar en la temperatura local, hay dolor o sensibilidad local, ¿verdad? Y hay equimosis habitualmente al final de las 48 horas, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos a considerar en este tipo de lesiones? La inmovilización prolongada puede aumentar la rigidez articular, los ligamentos y las cápsulas cicatrizan lentamente debido a que su poco aporte sanguíneo, y los esguinces de repetición pueden desembocar en inflamaciones crónicas, degeneración y hasta incluso artrosis de la articulación, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento general para estos tipos de lesiones de acuerdo al grado, ¿verdad? En la mayoría de ellos tenemos un mismo tipo de tratamiento, pero en los grados muy avanzados, cuando la rotura es importante o completa, el tratamiento quirúrgico se impone a temprana, al tiempo temprano, ¿verdad? En el grado 1, la crioterapia, o sea, hielo local es muy importante, un vendaje elástico, adhesivo, no muy compresivo, el vendaje funcional de 2 a 3 semanas y un reposo de 48 a 72 horas de no hacer ningún tipo de movilización, ¿verdad? El miembro siempre debe estar elevado una vez que se inmovilice, ya que se puede acumular y puede producir edema, hinchazón y más dolor, ¿verdad? En el grado 2 ya el vendaje funcional y compresivo, esto puede ir hasta la semana más o menos, y con férulas o con soporte rígido ya de más o menos tiene que ir 15 o 20 días aproximadamente para después pasar a fisioterapia para recuperación, ¿verdad? En los grados 3 la inmovilización y la elevación del pie, bioterapia también, un vendaje compresivo de 10 a 15 días y posteriormente planificar su cirugía. En todos los casos siempre acompañado de un antiinflamatorio no esteroide, puede ser inhibidor de la COX-2, puede ser diclofenaco, paracetamol, habitualmente acompañado siempre de una alfa-amilasa para desematizar si hay mucho edema, ¿verdad? La inmovilización siempre, siempre es la base fundamental de este tipo de lesiones, no importa el grado que sea, ¿verdad? Los esguinces pueden ser en diferentes zonas, incluso en la columna cervical. Habitualmente vemos por traumatismo, desaceleraciones bruscas, accidentes de tránsito, ya que utilizamos los cinturones de seguridad. Esto puede dejar inmóvil la región pectoral, pero la cervical se mueve con violencia y eso produce un efecto látigo que puede terminar produciendo lesión a nivel de C4, C5, C6, inclusive C7, ¿verdad? El esguince cervical es una de las consecuencias más frecuentes de los impactos por accidentes en vehículos automotores a gran velocidad, ¿verdad? La radiculitis cervical en el 70% de los casos, a consecuencia de este tipo de lesiones, puede haber dolor cervical, irradiado a la mandíbula, hombros, región anterior del tórax y extremidades superiores, ¿verdad? Las contusiones cerebrales en el 61% de los casos, desorientación temporoespacial y lentitud de respuesta, dificultad de concentración y síntomas de ansiedad. En el 26% de los casos se pueden producir hernias de disco cervical, manifestaciones psiconeuróticas en el 52% de los pacientes. Se caracterizan por existencia de una conducta ansiosa y tensión muscular progresiva. Lesiones lumbares asociadas en el 30% de los casos, ¿verdad? Siempre importante la semiología con este tipo de lesiones, no hacer mucha movilización después, posterior al trauma, preguntar al paciente si no tiene hormigueos, dolor cervical, parestesias, parecias, ¿verdad? El esguince cervical tardío, las manifestaciones clínicas de un esguince cervical persisten en el tiempo, en un grupo de síntomas que persisten más de 6 meses después del accidente, ¿verdad? Cefalea persistente, nucalgia, rigidez cervical y dolor en el miembro superior, ¿verdad?
Inmovilización, collarines no más de 72 horas, reposo con analgésico, irá más o menos hasta la semana, movilización manual no más de 4 días después del accidente, ¿verdad? El ejercicio es importante, iniciar ejercicios inmediatamente en combinación con el reposo, si fuera necesario. Si hay dolor severo, ¿verdad? El uso de analgésico es importante, ¿verdad? Y cambiar los collares cervicales rígidos por más blandos a partir de la semana, ¿verdad? Combinación de fisioterapia, collarines blandos y analgésicos y modalidades pasivas de electroterapias como calor, hielo local, ondas de ultrasonido, onda corta y estimulación electromagnética, ¿verdad? Los esguinces de muñeca muy frecuentes, recordando un poco la articulación de la muñeca, que son varios huesos articulados, ya sea con el radio y el cúbito, ¿verdad? Y hay ligamentos tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Los ligamentos son habitualmente unen el radio con el cúbito, y huesos del carpo, ¿verdad? Que son ligamentos colaterales, ulnar, colateral radial, radiocarpiano, ¿verdad? Y así sucesivamente los radiocarpianos, colaterales radial y colateral ulnar, ¿verdad? O cubital. Habitualmente este tipo de lesiones son por caídas más frecuentes con la mano abierta o con la mano en flexión o en extensión, ¿verdad? Sobre la palma de la mano, ¿verdad? O por un movimiento forzado, ¿verdad? Que en flexión que puede ocasionar este tipo de lesiones. El diagnóstico se fundamenta en su aspecto clínico, la deformidad, la impotencia funcional, el dolor, la pérdida del movimiento articular, ¿verdad? La valoración inicial de la mano lesionada es importante la anamnesis, el agente y mecanismo de producción de la lesión, la contaminación de la actividad, lado dominante, ¿verdad? La exploración de la piel, las partes blandas, vascularización, los tendones, nervios, articulares, ¿verdad? Importante buena exploración, ¿verdad? De las lesiones que pueden ocurrir, ya sea el mediano, el radial o el cubital, ¿verdad? Tienen signos característicos como la mano caída o la mano en garra, ¿verdad? Ver si no hay signos de isquemia o signos de tumefacción o lo que nosotros le llamamos como síndrome compartimental de la mano, ¿verdad? Que habitualmente va acompañado de palidez, pérdida de pulso, parálisis, parestesias y dolor, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente la crioterapia en las primeras horas de la lesión, inmovilización de la zona, colocación del brazo en alto para evitar edema, conveniente de mover los dedos y después del periodo de inmovilización, masaje de drenante y una movilización que va pasiva primero, segundo activa sin resistencia y tercero activa con resistencia, ¿verdad? Es parte de la fisioterapia que se hace para la recuperación de este tipo de lesiones, ¿verdad? Con la eliminación del dolor comenzamos con el ejercicio de potenciación del músculo y de la propiocepción, ¿verdad? Habitualmente utilizamos este tipo de vendajes, se puede usar vendajes funcionales sobre la muñeca, ¿verdad? O inmovilizaciones con muñecas férulas, ¿verdad? Férulas o muñequeras, le decimos también, ¿verdad? El esguince de rodilla, una lesión bastante grave, muy frecuente en el sexo masculino, sobre todo por deportes, más bien por traumas directos en el accidente. Acuérdense que la articulación de la rodilla es una de las articulaciones más importantes, que tiene una cantidad de ligamentos tanto anteriores, laterales como posteriores, ¿verdad? Una cápsula articular bastante eh, reforzada, ¿verdad? Este tipo de lesión es la afectación del aparato cápsulo-ligamentoso de la rodilla. La máxima incidencia está en torno a 35 años más o menos. El 66% de los casos son consecuencia de accidente deportivo, tenerse repentinamente al correr o trabar o jugar, por ejemplo, algunos deportes dentro de arena, ¿verdad? Que puede hacer que trabe la rodilla, ¿verdad? O movimientos bruscos, ¿verdad? Habitualmente el mecanismo consiste en aumento de la tensión lateral, en varo o en valgo, y si se acompaña de rotación puede complicarse con una lesión meniscal, ¿verdad? Que ya son los ligamentos internos, ¿verdad? Tenemos tres tipos de lesiones, ¿verdad? Los grado 1 y grado 2 se inmoviliza durante 7 a 10 días
y posteriormente la anestesiología se hace un tratamiento de rehabilitación, ¿verdad? Y el grado 2 que se moviliza, el paciente ya se